can we go just for therapy without knowing the cause? ¿Podemos iniciar los tratamientos sin conocer la causa? It's always dangerous to do something in the body without knowing first the cause. Pero saben, es siempre muy peligroso hacer algo en el cuerpo sin antes saber cuál es la causa. You see, people have recurrent tonsillitis. Mucha gente tiene amigdalitis recurrentes. They go, they take out the tonsils. Entonces van y les extirpan las amígdalas. Did they solve the cause? ¿Resolvieron la causa? No, because the cause is not the tonsils. No, porque la causa no está en las amígdalas. And then I had this 17-year-old boy. He wanted, by all means, to take out his tonsils. Tenía un muchacho de 17 años de edad que él quería a toda costa operarse las amígdalas. And I said to him, don't do it. Y yo le dije, no lo hagas. But he wanted. Pero él quería hacerlo. So I sent him to the hospital. Así que lo mandé al hospital. They took out the tonsils. Le extirparon las amígdalas. And after about 9 months, Y después de aproximadamente 9 meses, he comes again. él volvió. Is happy that he has no pain in the throat anymore. Estaba feliz de que ya no tenía más dolor de garganta. But I was curious, where did now the problem go in the body? Pero yo ahora estaba curioso por saber a qué lugar del cuerpo ahora se había dirigido el problema. And he told me that now he has knee Y él me contó que ahora él tenía dolor en las rodillas. So what did he solve? Entonces, ¿qué es lo que resolvió? So the other person does surgery on his knee, Ahora otro médico le hace cirugía en sus rodillas and then he gets asthma. y entonces lo siguiente es que se enferma con asma. The one makes the surgery on the nose. Otro se hace cirugía en la nariz, The nose is free, liberan la nariz, but he gets dizziness. pero ahora se enferma con mareos. We cannot play with nature. No se puede jugar con la naturaleza. If we don't know how things work, Si no entendemos cómo las cosas funcionan, just to enter and do something simplemente adentrarnos y hacer algo might be not the right thing to do. puede que no sea la cosa más apropiada de hacer. That's why when I found myself as a physician in my practice, Por eso cuando me vi a mí mismo como médico en mi consultorio, seeing these things happen, viendo que estas cosas suceden, I said to myself, me dije a mí mismo, what kind of a doctor am I? ¿qué tipo de médico soy? I don't know to answer the question of the cause. Yo no puedo responder la pregunta acerca de la causa. I'm doing something. Estoy haciendo algo, I learned diagnosis. aprendí a hacer diagnósticos, I learned therapies. aprendí a dar tratamientos, But the question why, pero la pregunta del por qué, I don't know. yo no la sé. But I said there must be known. We must know the cause. Pero yo dije, tenemos que conocer la Because causa. medicine is a natural or a study of nature. Porque It's a science of nature. porque la medicina es una ciencia natural, es el estudio de la naturaleza. And how many things in nature are under law? ¿Y cuántas cosas en la naturaleza están sujetas a la ley, How many? a leyes? Everyone, everything. Todas las cosas. So if everything is under law, Así que si todas las cosas funcionan bajo una ley, if you know the law, si tú conoces la ley, you can calculate everything. puedes calcular todo lo demás. You come with me? ¿Están de acuerdo conmigo? So I had to find out what kind of a law governs our body. Entonces tenía que descubrir qué tipo de ley gobierna el organismo humano. That's why, meanwhile, I found it out, Por eso es que mientras lo estaba investigando, and so I call my presentations always the law of life. y es por eso que yo llamo a mis presentaciones la ley de la vida, Because if we know the law, porque si entendemos y conocemos la ley, and only if you know it, y solamente si la conocemos, we can answer the question precisely. entonces si la conocemos podremos contestar precisamente la pregunta, Without any doubt. sin ninguna duda. So when last week this couple came with their daughter to me, Así que cuando la semana pasada esta pareja vinieron con su hijita a verme, sharing with me the situation of their daughter, me compartieron cuál era la situación de la niña. I
knew immediately the cause. Yo supe inmediatamente la causa. So I asked the parents to come that I should explain to them the law. Así que les pedí a los padres que vengan para que yo les explique a ellos la ley. Because we must take away the cause Porque tenemos que eliminar la causa that we might expect healing. para que podamos esperar la curación. And if there is enough power in nature, Y si hay suficiente energía en la naturaleza, it will recover. se va a recuperar. I have seen that people have come back from a loss of hearing, very severe, Así que yo he visto que la gente puede recuperarse de pérdidas de audición bien severas after half a year of almost not hearing, después de casi medio año de casi no escuchar nada. just the next day, hears again. A veces al día siguiente escuchan de vuelta, Normal. normalmente. How does that work? ¿Cómo funciona eso? If the cochlea is broken, Si la cóclea está rota, it cannot do that. no puede suceder eso. That's why we need to know where is the loss of the hearing. Por eso tenemos que entender dónde ocurre la pérdida Is de it la on the audición. inner ear ¿Es en el oído interno or is it on the brain? o ocurre a nivel del cerebro? And it's just a change of chemistry in the brain. Y se trata solamente de una modificación en la química del cerebro. So if you don't hear because of a change of chemistry in the brain, Así que si tú no estás escuchando bien por una modificación en la química cerebral, that chemistry can be changed. esa situación química puede modificarse And again, hearing can be restored. y la audición puede recuperarse. So 15 years ago, I had no idea. Así que 15 años atrás yo no tenía idea, But I said to myself, pero me dije a mí mismo, I must know it. yo tengo que aprender, Because I would never be a good doctor. porque si no, nunca voy a ser un buen médico. I would not be a good professional No seré un buen profesional if I don't know what I do. si yo no sé qué estoy haciendo. When you go with your car to a mechanic, Cuando llevan su auto al mecánico and you would know he doesn't know how the car works, y ustedes empiezan a darse cuenta que el mecánico no tiene idea de cómo funciona el auto, would you leave him the car ¿le van a dejar el auto to repair it? para que lo arregle? No. No, ¿no? But usually we go to the doctors Pero habitualmente vamos al médico believing they know. creyendo que ellos saben. That's a good faith. Eso es mucha fe, I mean, it's a good faith es buena fe, because you won't go anymore to the doctor. porque ya no van a ir más a ese médico, Like you would not go with the car to the one. del mismo modo como no van a ir con el auto. Yes, the doctors know a lot, Sí, los médicos saben mucho, but like I, Pero- 15 years ago, al igual que yo 15 años atrás, you just don't know what matters. simplemente no conocemos lo que realmente importa. What makes humanity sick? ¿Qué es lo que hace que la humanidad se I enferme? believe every doctor must know that. Yo creo que todo médico debería conocer esto. But for this, you must know the law. Pero para conocer esto, tienes que conocer la ley. For this, you must know how things work. Para saber esto, tienes que saber cómo funcionan las cosas. Like a mechanic know how his car works, Así como un mecánico conoce cómo funciona su auto, so the doctor needs to know how the human works. del mismo modo un médico ha de entender cómo funciona el ser humano. And so, not knowing the cause, Y así, al no saber la causa, I started to ask questions. comencé a hacer preguntas. So I studied it. It was very simple study. Comencé con un estudio muy simple. I took all the physical symptoms Tomé todos los síntomas físicos and put them on one side of a sheet. y los puse en un costado de una planilla. And then I asked them about their life situation. Y luego le preguntaba a las personas las situaciones de vida. Through what do they go? A través de qué eventos habían What estado kind atravesando en of su life vida. situation they face? ¿Qué tipo de situaciones habían estado enfrentando? And after a few months Y después de algunos meses doing that, haciendo esto, comparando una con otra, I saw that the life situation fits to the physical situation.
yo vi que los eventos de vida encajaban con la lista de síntomas. And so I was amazed. Y yo estaba sorprendido. One day I had 3 patients that were dizzy. Un día tuve 3 pacientes que tenían quejas de mareos. And they had similar situations, Y los 3 tenían eventos de vida y circunstancias similares. similar histories. Historias similares. So I said, this is interesting. Así que yo dije, esto es interesante. So I put every patient with the same symptom in the same group. Así que agrupé a los pacientes que tenían el mismo síntoma en grupos. And I said, if they have the same symptom, they must have the same problem. Y yo dije, si tienen el mismo síntoma, deben tener el mismo problema. And the most important or most interesting patients for me were those who had many diseases. Y los pacientes en los que más me interesaba eran aquellos que presentaban muchas enfermedades. Because I said, how do they have? They have dizzy, they have cancer, they have blood pressure, they have diabetes. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que una misma persona tenga hipertensión, diabetes, cáncer, hipotiroidismo, mareos? So these patients had a special interest for me. Estos pacientes eran los que más me interesaban. So I invited them to come for an interview Así que yo los invitaba a que vengan para una entrevista. because I wanted to know their story for medical studies. Porque yo quería conocer las historias de vida para hacer una investigación médica. And so usually patients are very willing to help the doctor. Y en general los pacientes están muy dispuestos a ayudar al médico. So I took their history, Así que tomé las historias de putting ellos. it beneath the physical history. Así que tomaba sus historias de vida y las comparaba con las historias de sus síntomas. And I did this with thousands of patients. Hice esto con miles de pacientes. And I found out every time the same thing. Y encontré que todas las veces ocurría lo mismo. I was very, very surprised. Yo estaba muy sorprendido. And I will share with you all the steps I went through in my study Y voy a compartir con ustedes todos los pasos que fui dando en mi during this estudio. week Lo voy a compartir a lo largo de esta semana so that we understand the pattern. para que podamos entender el patrón. Because it's not very difficult. Porque no es muy difícil, It is understandable by everyone. es comprensible para cualquiera. You don't need to go into university study No se hace falta hacer estudios to universitarios understand how you work. para entender cómo tú funcionas. That's a few slides. Vamos a ver algunas diapositivas. And then I want to share how we must evaluate things. Ahora quisiera compartir cómo es que debemos evaluar las cosas. So when we have an information, Cuando tenemos una cierta información, if there are studies si hay estudios or experiments o experimentos or hypotheses o hipótesis or observations, o observaciones, we must evaluate them. tenemos que evaluarlas. By what? ¿Mediante qué? Well, yes, that's our reason. Bueno, sí, esa es nuestra razón. Our reason is the scale. Nuestra razón es como la balanza, But the scale needs a weight by which it weights information. pero la balanza necesita una pesa con la cual pesar la información, Yes? ¿sí? So what is that? ¿Y qué es esa pesa que va a comparar? Now that is truth. Esa es la verdad. Our reason was so constructed Nuestra razón fue construida de modo tal, that we never can accept a lie. que nunca podemos aceptar una mentira. You know that? ¿Saben eso? You only accept a lie when you believe it's the truth. Solamente aceptamos una mentira cuando creemos que es la verdad. It is impossible for our reason to accept a lie if we know it's a lie. Es imposible para nuestra razón aceptar una mentira cuando sabemos que es mentira. So that's why our reason was so made it accepts only the truth. Por eso nuestra razón fue creada de modo tal que solo acepta la verdad. But then how can I evaluate what is truth? El punto es, ¿cómo puedo evaluar
qué es verdad. I will give you a case from my practice. Les voy a dar un caso de mi consultorio. One day a gentleman came together with his wife, Un día un caballero vino con su señora esposa. and they were married over 20 years. Hacía más de 20 años que estaban casados. And the woman said, "My husband must sleep with a cap in his head during the night Y la esposa me dijo, mi marido tiene que dormir con un gorro por las noches. because if he doesn't wear that thing in the head, his cap in the night, Porque si él no se coloca su gorro en la noche, the next day he has a sore throat." al día siguiente amanece con dolor de garganta. So one night, the wife wanted to see if it's true. Así que la esposa decidió ponerlo a prueba una noche. So she took off the cap when he was asleep. Así que cuando el señor se durmió, la esposa despacito le quitó el gorro. So to prove if the next day he really has throat pain. Con el objeto de probar a ver si al día siguiente de verdad tenía dolor de garganta. What do you believe what happened? ¿Qué piensan que sucedió? Did he had or did he had not? ¿Tuvo o no tuvo dolor de garganta? Well, he had. Bueno, sí, tuvo. So since it was proven by experiment, Así que como el experimento acababa de demostrar, she believed him. ella le creyó. And she said, "Well, yes, my husband needs to wear a cap in his night because if not, the next day he has a throat pain." Y ella dijo, bueno, sí, mi esposo tiene que ponerse ese gorro en las noches porque si no, al día siguiente amanece con dolor de garganta. So is our experiments truth? Entonces, ¿son los experimentos la verdad? Because when he came to me and he shared his history, Porque cuando él vino a verme y me compartió su historia, did I believe him? ¿le creí yo? Did I believe him? ¿Le creí? No. Why did I not believe him? No, no le creí. ¿Por qué no le creí? Because I said to him, Porque yo le dije, there exists a parameter by which you know if a story is true or not. existe un parámetro por el cual tú puedes saber si una historia, si un relato es verdadero o no. What is that measurement in medicine? ¿Cuál es esa unidad de medida, ese parámetro en medicina? Observation, the studies. Well, the observation studies must be evaluated. Bueno, los estudios y las observaciones tienen que ser evaluados. You can never read anything that you not need to evaluate with your reason. Nunca puedes leer un estudio o algo que no necesites evaluar con tu razonamiento. Of course, if you believe that studies are truth, Por supuesto, si tú crees que los estudios son verdaderos, you take them in los aceptas without reasoning. sin razonar. If you believe that experiments are truth, Si tú crees que los experimentos son la verdad, you take them in without evaluating it. los aceptas sin evaluarlos. Because you evaluated it even before. You said the experiment is truth. Porque tú ya lo has preevaluado anteriormente. Tú has aceptado la premisa de que los experimentos dicen la verdad. So there is only one thing Así que hay una sola cosa that is the truth. que es la verdad. It's the law of nature. Es la ley de la naturaleza. You know what I said to him? ¿Saben lo que les dije a él? Lo que le dije a él. I said, I know no law of nature Yo no conozco ninguna ley de la naturaleza that can prove que me pueda probar that there is a cause and effect situation que haya una situación de causa y efecto when you wear a cap in the night de que cuando usas un gorro en la noche, and have throat pain. no hay causa y efecto entre usar un gorro en la noche y amanecer con dolor de garganta. There is no law. No hay ninguna ley que me lo establezca. You see, if you don't know the law, Ven, si no se conoce la ley, how things work, cómo las cosas funcionan, experiments can fool you. los experimentos pueden engañarte. Studies can lie to you. Los estudios, las investigaciones pueden engañarte. Observations are subjective. Las observaciones son subjetivas And hypotheses as well. y también lo son las hipótesis. So we cannot base our studies or our mind on things that are subjective.
Por eso es que no podemos basar nuestros estudios en cosas que son subjetivas. It must be a law for that. Tiene que haber una ley que lo determine. But since we have not checked, or I would say today we think less and less. Pero como tristemente voy a tener que decir, hoy en día cada vez pensamos menos y menos. We don't evaluate things for ourselves. No evaluamos las cosas por nosotros mismos. If we hear a name, Si escuchamos un nombre, a doctor, un médico, he said it, si ese médico lo dijo, we believe it. lo aceptamos, lo creemos. Just because he's a doctor. Solamente porque él lo dijo, porque es un médico. Is that smart? ¿Es eso inteligente? I hope not. Espero que vean que no. We were given reason Se nos ha dado la razón that we evaluate it for ourselves. para que evaluemos por nosotros mismos. But for that, we need a very fixed orientation. Pero para hacer eso necesitamos una orientación muy claramente fijada, And I determinada. know no other one than the law. Y no conozco ninguna otra fuera de la ley. Nature can never lie. La naturaleza nunca puede mentir. Your body can never lie. Tu cuerpo nunca puede There mentir. must always be a cause for an effect. Siempre tiene que haber una causa para un efecto. So I said to this gentleman, Así que le dije a este caballero, there's no such thing. no existe tal ley. And after that, Y después de eso, he didn't wear a cap anymore él ya dejó de usar su gorra and no throat pain anymore. y no tuvo más dolor de garganta. And his wife was amazed. Y su esposa estaba sorprendida. How could it be? ¿Cómo podía eso ser? For 20 years he believed something. Por 20 años él había creído algo And now I can prove to him with the law, y ahora yo le estaba probando a él con la ley. it was no meaning anymore to put that cap on. Ya no tenía ningún sentido ponerse ese gorro. Yes, there might be a symptom that we have pain in the throat, Sí, por supuesto, tiene que haber un síntoma por el cual tengamos dolor de garganta, but it has no connection with a cap that we wear in the night. pero no tiene conexión alguna con el gorro que usas en la noche. But if we believe it, Pero si lo creemos, thinking it's the truth, pensando que es la verdad, we wear the cap. vamos a usar el gorro. So that's why we need a little bit to understand the way our body functions. Por eso es que necesitamos entender un poquito de cómo es la manera que And funcionamos. since it functions according to the law, Y siendo que el cuerpo funciona de acuerdo con la we ley, must know how it works. tenemos que saber cómo funciona. If you cannot explain how things work, Si tú no puedes explicar cómo es que funcionan las cosas, it's a hypothesis, entonces es solo una hipótesis, but that's not the truth. pero eso no es verdad. Maybe, Puede que lo sea, but you must have a clear, very clear proof. pero hay que tener una clara, muy clara prueba. Unfortunately, in medicine, Desafortunadamente en medicina we put our own subjective evaluation colocamos nuestra propia evaluación subjetiva on what we read, en lo que leemos, on the studies, en experiments, los estudios, en los observations, experimentos, en las observaciones. and so we are very confused. Y así es como quedamos bien confundidos. One doctor tells you that your cancer comes from smoking, Un médico te va a decir que tu cáncer proviene de fumar, the other says from drinking, el otro te va a decir de lo que bebes, the other says because you didn't eat the right food, el otro te dice porque no comiste la and the comida other apropiada, says this, y el otro te dice lo otro. and who is right? ¿Y quién tiene razón? I had one patient, Yo tuve un paciente, he came to me with swollen parotid glands. vino con las glándulas parótidas inflamadas. The right one was more swollen than the left one, La derecha estaba más inflamada que la izquierda. and he had an autoimmune disease Tenía una enfermedad autoinmune and a tumor in one of his, on the right side. y un tumor del lado derecho. Now, I told him the cause, Ahora yo le expliqué la causa, but he couldn't believe it, pero él no la podía creer, and so he went to another doctor. así que fue a otro médico This doctor was a nutritionist,
Este médico era un nutricionista He changed his diet. y le modificó la dieta. And yes, when you change your diet, something in your body changes. Y sí, cuando tú modificas la dieta, algo en tu cuerpo cambia, And but he didn't heal. pero no se curó. So he went to the next doctor, Así que fue al siguiente médico. and this doctor was an infectiologist. Ok. Y este médico era un infectólogo. So he says, let's draw some blood to see what you have. Así que le dijo, vamos a hacer unos análisis de sangre para He ver qué es found lo that que he tienes. had Borrelia. Y, Borrelia. y descubrieron que tenía Borrelia. So he gave him 3 months antibiotics Así que le dio por 3 meses antibióticos to heal the cause, Borrelia. para curar la causa, la Borrelia. And in the end, he ended up again with me Y al final volvió a venir a verme because it didn't work. porque no funcionó. So who's right? Así que, ¿quién tiene la razón? Who knows why is what? ¿Quién sabe por qué es cada cosa? Is our body so complex that we cannot know it? ¿Es nuestro cuerpo tan complejo que no podemos saber cómo funciona? No, yes, it's very complex. Ahora sí, es bien complejo, But the law by which it works pero la ley por la cual se rige is simple. es muy simple. So we don't need to know the whole complexity. Así que no es necesario conocer toda la complejidad, We just need to know those things which matter. solamente necesitamos saber las cosas que son importantes. And what matters first is the law of nature. Y lo que importa en primer lugar es la ley de la naturaleza. And we need to know the structure and the way the human functions. Y también necesitamos entender la estructura y el modo de funcionamiento del ser Now, humano. do you know how your car works? Ahora, ¿conocen ustedes cómo funciona el auto, su auto? But you drive it. Pero lo manejan, Yes? ¿sí? So we don't need to know all details of our body. Del mismo modo, no es necesario que conozcamos cada detallecito de nuestro cuerpo, Because it's infinite. porque son infinitos. We don't find it out. Nunca los terminaremos de descubrir. But what we need to know Pero lo que sí necesitamos conocer, is the buttons by which we move them. necesitamos conocer los botones que tenemos que apretar para que se mueva. Like you don't need to know every detail of your car, but you know where are what. Así como no sabemos, como no necesitamos conocer cada detalle del auto, pero sí solo los botones But what is the específicos. first thing that you know in a car? Pero ¿cuál es la primera cosa que sabemos del auto? What's the first thing you need to know? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? You must know where is the button to start the car. Tienes que saber dónde está el botón o la llave para encender el auto. Now, a few years ago, we had the key. Here we still have it. Hace unos años atrás teníamos que usar la llave, dice él, pero aún aquí la But usamos. now you go in the car, you don't have a key. Hoy en día vamos en un auto y no necesitamos la llave. And then you don't know where is the button to start the car. Y si tú no sabes cuál es el botón para iniciar el And if you auto, don't know where is the button, how much can you do with the car? y si no sabes dónde está ese botón, ¿cuánto puedes hacer con el auto? The same way it is with us. Del mismo modo ocurre con nosotros. We must know where is the button that starts all the functions in our body. Tenemos que saber cuál es el botón que enciende todas las funciones de nuestro organismo. If you don't know that, Si no sabemos eso, when you have a hearing problem, cuando tienes un problema en la audición, when you have a cancer, cuando tienes cáncer, you must know where it starts. tienes que entender de dónde comienza. If you don't know the button where it starts, Y si how no- can you fix it ever? Y si no conoces la base desde donde surge, ¿cómo podrás solucionarlo? So yes, that would take us most time in our study in these nights to understand the human structure. Claro, eso es lo que nos va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo estas noches, en entender cómo funciona la estructura humana. And then we need to know by which power do we work. Y otra cosa que necesitamos entender, la tercera, es por qué o cuál es el tipo de energía por el cual funcionamos. You know by which power you work? ¿Saben por qué energía o cuál es la energía que nos hace funcionar? What's the power that moves your hand? ¿Cuál es la energía que mueve sus manos? Food.
Well, can food move anything? ¿Puede la comida mover algo? No. You can eat as much as you want. Pueden You can co- never move anything. Pueden comer todo lo que quieran, pero no van a poder mover nada. So, brain. no, the power. What's the power? ¿Cuál es la energía? We need the food to move, but the food doesn't move us. Necesitamos la comida para movernos, pero la comida no nos mueve. So what moves us? ¿Qué es lo que nos hace mover? Well, it's electricity. Bueno, es electricidad. Yes, it's electricity. Es electricidad. So we must know where is the plug. Where is the source to plug Así in? que tenemos que saber dónde está el toma corrientes, Yes. el enchufe. You have to know a few things by which you work. Tenemos que saber algunas cosas por las cuales funcionamos. And then we need food, yes. Y sí, claro, necesitamos comida, If not, we cannot work. porque si no, no funcionamos. But food does not move us. Pero la comida no nos mueve, no nos moviliza. Yeah? We have two powers, Tenemos dos tipos de energía, electricity and chemistry. la energía eléctrica y la energía química. We will see how that works. Vamos a ver cómo funcionan. So we need to know the law. So I made a slide that we see those two lines is the law of life. Necesitamos conocer la ley. Entonces esas dos líneas azules allí van a contener la ley de la vida. So inside here, humanity must work. Adentro de estas dos líneas la humanidad funciona. The law governs dependency. La ley gobierna la dependencia. No law, no dependency, no conditions. Si no hubiera ley, no habría dependencia, no So habría life- condiciones. Has clear conditions. Así que la vida tiene condiciones bien claras. And if the conditions are fulfilled, Y si las condiciones son cumplimentadas, we have normal function tenemos un funcionamiento normal. that we can call health. A eso le llamamos salud. When we have not normal functions Cuando, or no ten- dysfunctions, cuando tenemos disfunciones o funcionamiento no normal, we must be outside the law. tiene que ser que estamos por fuera de la ley. So something there must be missing. Algo tiene que estar fallando cuando hay disfunción, faltando. So we must find it out. Tenemos que descubrir de qué se trata. So let's see. Then, of course, we have another step Claro, luego tenemos un escalón más allá. when we die. Cuando nos morimos, la muerte, cuando ocurre la muerte, There is no function. ya no hay más funcionamiento. So inside the law, normal function. Así que por dentro del parámetro de la ley, el funcionamiento es normal. Outside the law, dysfunction. Por fuera de la ley ocurre la disfunción, But still possibility to come back into the right function. pero mientras solo haya disfunción, existe la posibilidad de regresar a un funcionamiento normal. But when we are dead, we cannot do anything anymore. Ahora, una vez que nos hemos alejado lo suficiente y estamos muertos, ya no hay más posibilidad de regreso. That's why we have to figure out very fast what do we miss when we are sick. Por eso es que necesitamos identificar rápidamente qué es lo que nos está faltando cuando estamos en disfunción. So we have two kinds of needs. Así que tenemos dos tipos de necesidades. We have seen it, power and chemistry. Hemos visto energía eléctrica y energía química. So we know about chemistry. Vamos a ver qué sabemos acerca de la necesidad de energía química. So we all need oxygen. Have you breathed today? Todos necesitamos oxígeno. ¿Han respirado hoy? Yes, Sí, for sure. seguro. Without, you would not be here. Si no hubieran tenido oxígeno hoy no estarían aquí. Now, without water, you could be here. Ahora, sin agua podrían haber venido aquí And without food, you could also be here. y sin comida también podrían estar aquí. Yes, but without oxygen, not. Pero sin oxígeno no. Now, we must understand that our body was made like a car. Hemos de entender que nuestro cuerpo fue diseñado como un carro, como un auto. Whenever something is missing, he shows it. Cada vez que algo le falta, lo muestra. So we have body reactions. Entonces vemos reacciones en el cuerpo, reacciones físicas. When we are on the border of the law. Cuando nos vamos arrimando hacia los límites de la ley. Yes, when we come to the border, Cuando nos vamos arrimando al límite, we get thirsty. nos da sed. We come to the border, we get hungry. Cuando nos arrimamos al borde, nos da apetito, nos da hambre. And so on. Y Yes? así sucesivamente. When we are tired, we must sleep. Cuando estamos cansados, debemos dormir.
So our body just reacts. Así nuestro cuerpo simplemente reacciona. When it's too warm, he sweats. Cuando hace mucho calor, transpira. And when it's too cold, he freezes. Y cuando hace mucho frío, nos da chuchos de frío. Have you ever doubted when you were thirsty that you miss water? ¿Alguna vez dudaron cuando tenían sed que les faltaba agua? You could discern it immediately. Inmediatamente pudieron discernirlo, ¿verdad? When you're tired, Cuando están cansados, you take more clothes. ¿se colocan más ropa? No, You lie down. no, nos acostamos. Because you understand the information of the body. Porque tú entiendes la información del cuerpo. Now, if you have a headache, Ahora, cuando tienes dolor de cabeza, or you're dizzy, o estás mareado, or cancer, o aparece un cáncer, or diabetes, o diabetes, doesn't matter which one. no importa cuál, What does the body miss? ¿qué es lo que le falta al cuerpo? What makes him to have this dysfunction? ¿Qué es lo que provoca que entre en esta disfunción? Because we should know it. Porque deberíamos saberlo. Because the body shows that something is not right. Porque el cuerpo nos está poniendo en evidencia que algo no está funcionando bien. But if you don't understand the message of the body, Pero si no entiendes el mensaje del cuerpo, can you do something about it? ¿puedes hacer algo al respecto? Can you? No. No. You just take clothes when you have to sleep. A veces simplemente nos colocamos ropa cuando en realidad tendríamos que habernos acostado. Yes? You drink water when you must sleep or whatever. O tomamos agua cuando deberíamos haber dormido. So we lo must que sea. understand what the body says. Por eso es importante que aprendamos a entender lo que el cuerpo nos está informando. And this is most important Y because es- the body cannot lie. Y esto es absolutamente importante porque el cuerpo no puede mentir. And I didn't know. Y yo no lo sabía. Why does the ear ring? ¿Por qué tengo zumbidos en el oído? And why it's only the right side and not the left? ¿Y por qué es solo el lado derecho y no el izquierdo? What happens? ¿Qué es lo que sucede? What does the body say? ¿Qué dice el cuerpo? And I didn't know. Y yo no sabía. But I knew Pero it yo must be a sabía. law for it. Pero yo sabía que tendría que haber una ley para eso. There must be something very clear that makes that thing to appear. Tiene que haber algo muy claro que tiene que hacer que ese síntoma esté apareciendo. And so I put those questions to my patients, Así que le hacía estas preguntas a los pacientes asking them about their life situation. y les preguntaba sobre sus situaciones de vida. Now, what was it? What was the center of every story that I ever heard? Ahora, ¿cuál era el centro de todas las historias que escuché? About what were every story circling around? Acerca de qué todas las historias giraban en torno a eso. And if I would take your stories, Y si yo escuchara las historias de ustedes, I know beforehand about what you are turning around. yo voy a saber de antemano acerca de qué su historia va a estar girando alrededor. You know about what is your life circling around? ¿Saben acerca o alrededor de qué las vidas de ustedes están girando? You know? ¿Saben? Food, ¿La comida? water, ¿El agua? warmth, ¿La temperatura? sleep. ¿El descanso? It's love. Es amor. Every history of every human being Toda historia de todo ser humano is turning around love. gira alrededor del amor. I never had one story Nunca tuve una sola historia in which one patient was in problems because he had no food, en la cual el paciente tuviera problemas porque le faltaba comida. even though I was in very poor countries. Aun cuando yo estuve en países muy pobres. In 2007, I was in Cambodia. En el Camboya, año 2007 estuve en Camboya. Cambodia is a very Camboya. poor country. Es un país muy pobre. They earn $1 a day, Ellos ganan $1 por día. some not even that. Y algunos ni siquiera eso. Not a day, yeah. $1 por día. So you know how much
rich you are here in Argentina. Así que pueden ver qué ricos que son aquí en Argentina. And I was talking to these people. Y yo hablaba con esta gente I said, I need to know why do the Cambodian people get sick. y yo les dije, yo necesito saber por qué la gente en Camboya se enferma. So was it their poorness? Así que será por la pobreza. What was it that made them sick? ¿Qué era lo que los hacía enfermar? It was their need for love, Era su necesidad de amor, for justice, de justicia, for liberty, de libertad, for security. de seguridad. Now, if any health professional is here, Ahora, si hay aquí algún profesional de how la much salud, do we learn in university about love? ¿cuánto aprendemos en la universidad acerca del amor? Do we have any examination about love? ¿Tenemos algún examen sobre la materia amor? No. You know that not even in theology we have the subject love. Ni siquiera en teología estudiamos la materia amor, Do we? ¿no es cierto? It would be good Sería bueno. that you have a curriculum where you said we must study love. Sería bueno que hubiera una currícula donde existiera y se estableciera, tienen que every estudiar student el amor. Must give an exam, what is love? Y cada estudiante debe dar un examen sobre qué es el amor, How love works. cómo funciona el amor. Do we have that? ¿Tenemos eso? We have no school, No tenemos ninguna escuela, unfortunately. desafortunadamente. You know why? ¿Saben por qué? And that was that thing that amazes me sometimes even today. Y esa es la cosa que me impresiona hasta el día de hoy. The most important thing in human life La cosa más importante en la vida humana is missed es la que falta precisamente, in medicine tanto en medicina and in theology. como en teología. Love, which is the center. Everyone circles around it. El amor, que es el centro alrededor del cual todos giran, We have no idea how it works. no tenemos ni idea cómo funciona. Because love is physical or spiritual. Porque el amor es algo físico o es algo espiritual. Some say both. Well, both it can never be. Los que dicen ambos, nunca puede ser ambos. You see, everything that you say, you must prove. Saben, toda cosa que ustedes digan tienen que poder probarla. Yes? And sometimes people come and say, love is chemistry. Y a veces hay gente que viene y me dice, el amor es algo químico. I said, oh, then please come forward. Y yo le dije, bueno, entonces por favor adelántese Give us the formula. y escríbame la fórmula del amor. How many people know the formula of love? ¿Cuánta gente puede saber la fórmula del amor? How many atoms are in love? ¿Cuántos átomos hay en el amor? None. Ninguno. Now, you can never say that love is physical if you have no formula for it. Ahora, nunca podrían decir que el amor es algo físico cuando no hay ninguna fórmula para el amor. Or if injustice or justice is physical. O si la injusticia o la justicia fueran algo físico, You see, when injustice would be physical, si la injusticia fuera algo físico, I would have justice drops in my practice. yo tendría gotitas de justicia allí en mi consultorio. And then the patient comes and says, oh, my son is fighting against me. Y cuando algún paciente venga y me diga, oh, mi hijo está teniendo discusiones y peleas conmigo, And that's why she's sick. y por eso esa persona está enferma, I said, no worries. y yo le voy a decir, no se haga ningún problema, 2 drops of justice 2 gotitas de justicia under your tongue, debajo de la lengua sublingual all things y todo resuelto. possible. ¿Es posible? Our reason doesn't permit that. Nuestra razón no nos permite eso. Doesn't permit that. Because what are thoughts? Porque, ¿qué son los pensamientos? What are thoughts? ¿Qué son los pensamientos? Chemistry or no ¿Un chemistry? elemento químico o no químico? Be careful what you say. Tengan cuidado con lo que dicen, Because if you say it's chemistry, porque si dicen que es un elemento químico, then you must say, okay, this thought has this formula. entonces deberían poder decir, ok, este pensamiento tiene esta fórmula. There are only
hypotheses about thoughts. Solo hay hipótesis respecto de los pensamientos. They think thoughts are between the neurons. Se piensa que los pensamientos están allí entre las neuronas And between the synapses. y entre las sinapsis. Well, if they are there, we must find them out. Ahora, si estuvieran allí, deberíamos encontrarlos. They must be measurable. Deberían ser medibles. Can you measure thoughts? ¿Pueden medir los pensamientos? We can only measure the result of a thought. Solamente podemos medir el resultado That de we un can measure. pensamiento. Eso sí se puede We medir. will see how it Ya vamos works. a ver cómo funciona, But we can never measure thoughts. pero nunca podemos medir el pensamiento. Because thoughts are spiritual. Porque los pensamientos son algo espiritual. You must know where they come from. Tú debes saber de dónde provienen. Now I ask you, what do you do in life most? Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que más hacemos en la vida? Eating, drinking, sleeping, or thinking? ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Comer, beber, dormir o pensar? Now if thinking is that what we do most, Ahora, si pensar es aquello que es lo que más hacemos, shouldn't be thinking the center of medicine? ¿no debería ser el pensamiento el centro de la medicina? Yes or no? ¿Sí o no? Yeah. Is it? ¿Lo es? No. No. The most important thing that we do every second, we can take 200 decisions. La cosa más importante que hacemos, porque en cada segundo podemos tomar hasta 200 decisiones, In 1 second, en un solo segundo, 200 decisions. 200 decisiones. That is how fast our thoughts work. Así es la velocidad tan rápida con la cual funcionan nuestros So pensamientos. that we do mostly. Eso es lo que más hacemos. And everything we do is the expression of a thought. Y todo lo que hacemos es está expresando un pensamiento. And thoughts are almost not mentioned in medicine. Y los pensamientos son prácticamente ignorados y no mencionados en You la can ask medicina. a neurologist, Pueden preguntarle a un neurólogo, where does the thought start? ¿dónde comienza el proceso del pensamiento? Because do you think or not? Porque ustedes piensan o no, Yes, you have thoughts? ¿sí? ¿Tienen pensamientos? Suddenly thoughts come up, you There- realize them. De repente los pensamientos surgen y nos damos cuenta. Do you know where they come from? ¿Saben de dónde vienen? Where is the thought processing starting? ¿Dónde comienza el proceso de pensamiento? Would you like to know it? ¿Les gustaría saber? I was very interested to know it. Yo estaba muy interesado en saberlo, Because I realized that my patients think. porque yo me di cuenta que mis pacientes pensaban. They are not just plants No eran solamente plantas, where you can cut something out and put something back. donde le puedes cortar un pedazo y poner otro. They're thinking beings. Son seres pensantes. And so I had to figure out how thoughts work. Así que tuve que empezar a descubrir cómo los pensamientos funcionan. But thoughts need an information, Pero los pensamientos necesitan información. and it's love. Y esa información es amor, Justice. justicia. Every story that I had in my practice Toda historia que yo he escuchado en mi consultorio were around these things. giraba en torno a estos elementos. Missing or not missing? ¿Están faltando o no están faltando? You see, my first diagnosis was this. Vean, mi primer diagnóstico fue este. The nose is not functioning La nariz no está funcionando because of lack of love. por falta de amor. The ear becomes deaf El oído se volvió sordo because the lack of love. por la falta de amor. Dizziness comes Los mareos aparecen because of lack of love por falta de amor or security. o seguridad. I was so amazed Yo- what I saw in my patients. Yo estaba tan sorprendido cuando lo vi en mis pacientes. It took me 2.5 years to know it is so. Me llevó 2 años y medio saber que esto era así. But after 2.5 years, when I agreed that love is a need for health, Pero después de 2 años y medio, cuando me convencí de que el amor es necesario para la salud,
I said, I must find out how it works. Yo dije, yo debo encontrar cómo funciona. If thoughts do body reactions, Si los pensamientos generan reacciones corporales, if thoughts make the body work, si los pensamientos hacen que el cuerpo se active, then there must be a law by which they do it. entonces tiene que haber una ley por la cual lo hacen. And that's our study. Y ese es nuestro estudio. Because 9 out of 10 diseases, Porque 9 de cada 10 enfermedades we do it ourselves, nos la provocamos a nosotros mismos not being able to control our thoughts por no ser capaces de controlar nuestros pensamientos when things don't go well. cuando las cosas no están funcionando bien, You no see, andan bien. the child that came to my practice, Aquella niña que vino a mi consultorio, that had in November 2016 normal hearing, que en noviembre de 2016 tenía audición normal and in June 2017 lost left side 90%. y que en junio del 2017 había perdido el 90%. 90% de la audición del lado izquierdo, There must have happened something tiene que haber ocurrido algo, between November 16 and June 17. tiene que haber ocurrido algo entre noviembre del 2016 y junio del There must have 2017. happened something Tiene que that haber ocurrido algo, brings the whole family out of control in their thoughts. tiene que haber ocurrido algo que llevó a toda esa familia a estar completamente fuera de control en sus pensamientos. And you know what it was? ¿Y saben qué era? It was the death of the grandmother Era la muerte de la abuela in January 2017. en enero de 2017 And it's still not solved. y todavía no está resuelto. When we cannot control our thoughts, Cuando no podemos controlar nuestros when pensamientos, things go around us, cuando las cosas que suceden alrededor nuestro, because why do we mourn our dead people? ¿por qué lloramos a nuestros muertos, Why a nuestros deudos? can we not take off our thoughts of them? ¿Por qué no podemos dejar de pensar en ellos? Because they make us food, ¿Porque nos preparan la comida? they wash us the dishes, ¿Nos lavan los platos the clothes. o la ropa? Why do we miss them? ¿Por qué los extrañamos? Why? ¿Por qué? Because of love. Por el amor. For love. And when I saw that at the beginning, Y cuando yo vi eso al comienzo, of course I couldn't understand it. por supuesto no lo podía entender, But today I can prove it with the law, pero hoy puedo probarlo con la ley, exactly how it functions. exactamente cómo funciona. So I observed Yo observé that when we have a conflict between life and purpose, que cuando existe un conflicto entre la vida y el propósito, what can you renounce to and what can you not renounce? ¿a qué puede uno renunciar y a cuál uno no puede renunciar? ¿A la vida o al propósito? ¿A cuál puede uno What can renunciar? you, let's see, what can you renounce? Vamos a ver, vamos a responder. ¿A cuál puedes renunciar? La vida, ¿A la vida propósito, o al propósito? no, they're not one. No son uno solo. You need them both. Se necesitan los dos. You can renounce or not. ¿Al propósito se puede renunciar o no? No, she says no. Now, I tell you a story. Les voy a contar una historia. A young man, 24 years old, Un joven de 24 años de edad takes a girlfriend, se pone de novio con una muchacha and the girlfriend, after a while, finishes the relationship. y después de un tiempo la muchacha corta la relación. And the boy is so upset, Y el muchacho está tan enojado he goes home and takes the gun of his father. que se va a la casa, toma el arma de su padre, He invites the girl for a ride, invita a la muchacha a pasear, kills the girl, and kills himself. mata a la chica y se mata a él mismo. On what could he renounce and on what not? ¿A qué puedes renunciar y a qué no puedes renunciar? Everyone can renounce life, Todos podemos renunciar a la vida, but none of us pero ninguno de nosotros can renounce purpose. puede renunciar a tener un propósito. No, no.
Ninguno. impossible. Es imposible. Disease La enfermedad is not a question of life, no es una cuestión de vida, it's a question of purpose. es una cuestión acerca del And what is propósito. purpose? ¿Y qué es el propósito? Physical or ¿Es spiritual? algo físico o es algo espiritual? It's spiritual, of Es course. espiritual, por You see, I supuesto. saw in my patients Vean, yo vi en mis pacientes that the satisfaction of the physical needs que la satisfacción de sus necesidades físicas almost lose their total importance prácticamente pierden toda su importancia when the spiritual needs are not met. cuando las necesidades espirituales no han sido satisfechas. I saw it not in one patient, Lo vi no solo en un paciente, I saw it in all patients. veo en todos los pacientes. And I know today, Y yo sé hoy, by the law that we function, por la ley por la cual funcionamos, by the way we were built, que la forma como fuimos in the creados, structure, la estructura and by what makes us function, y a través de qué es lo que nos hace funcionar, that the first need of every human being he visto que la primera necesidad del ser humano for well functioning para un funcionamiento apropiado is love, es el amor, which all its ingredients. con todos sus ingredientes. So I invite you this week to enter into a study Así que yo los invito esta semana a que nos adentremos en este estudio of understanding ourselves, para entendernos a nosotros mismos, how we work, cómo funcionamos, how love and thoughts work. cómo el amor y los pensamientos operan.